Este es un podcast realizado por alumnos cuarto semestre de comunicación de la Universidad Anáhuac Cancún para la materia Fundamentos de Economía. Cris Cruz Producciones presenta Las crisis económicas en México y el mundo, periodo de 1990 a 1999. Todo el mundo sabe que es una crisis. Si no lo sabe por definición, por lo menos la comprende por experiencia, pues cada década trae consigo una. En pocas palabras, las crisis económicas son cíclicas, vienen y se van. Eso sí, no todas tienen la misma intensidad. Hay unas que afectan más a la población que otras. Exacto. Se me ocurre que se pueden comparar con huracanes. Hay desde categoría 1 hasta la 5. Sí, ¿por qué no? Pero haciendo a un lado lo de los huracanes, nosotros les vamos a hablar en forma sencilla de las crisis que ocurrieron en nuestro país y en el mundo en la década de los 90. Así que comenzamos. 1994. Efecto tequila en México. Cuando hablamos de los 90 en México, sabemos que nos referimos a los periodos de Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. A manera de antecedente, Salinas de Gortari estaba obsesionado con convertir a México en una potencia mundial. Incluso afirmaba que nuestro país ya era primermundista gracias a las obras de su gobierno. Pero al parecer todo era un espejismo. El gobierno buscaba reducir la inflación del peso. Luego comenzó a invertir mucho en infraestructura, es decir, en construir escuelas, caminos, carreteras, puentes y edificios para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. También se elevaron los ingresos de las personas. Todo parecía ir bien. Sin embargo, el Tratado de Libre Comercio ocasionó que el mercado se viera afectado por la elevación de tasas de interés de Estados Unidos. La verdad no entendí eso último. A ver, México entró al Tratado de Libre Comercio junto con Estados Unidos y Canadá. Entonces tenía que equiparar un poco su economía con la de ambos países. Pero, ¿qué es eso del mercado cambiario? Es en el que se da un intercambio de divisas o monedas distintas, en este caso dólares y pesos mexicanos. Ah, ok. Entonces subieron las tasas de interés en Estados Unidos y eso le dio prácticamente en la torre a México, ¿no? Sí, eso ocasionó la salida de capitales de nuestro país y las reservas se redujeron escandalosamente. Pero eso en realidad es un antecedente de la crisis de 1994, pues fue hasta el primer mes del gobierno de Zedillo que el llamado efecto tequila se hizo evidente. ¿Efecto tequila? Así se le llamó a esta crisis a nivel internacional, por el simple hecho de que ocurrió en México, aunque también se le asocia con la inestabilidad de un borracho, por eso efecto tequila. La economía pendía peligrosamente de unos hilitos. Pero, ¿Salinas ocasionó esto? Él dice que no, por eso le denominó error de diciembre, pues le atribuyó la crisis a las malas decisiones tomadas en muy poco tiempo por el apenas entrante gobierno de Zedillo. Pero Zedillo ni llevaba un mes en el poder. Bueno, Salinas le echó la culpa abiertamente. No dudo que se tomaran malas decisiones. Los gobiernos normalmente se desestabilizan cuando hay un cambio de poder. Pero también el gobierno de Salinas contribuyó, pues la bonanza económica era más apariencia que nada. Claro, pero también hay que destacar que Zedillo, unos cuantos días después de haber ascendido a la presidencia de la República, tuvo una junta con empresarios mexicanos y extranjeros. En ella les planteó que el peso se devaluaría considerablemente. ¡Ah! ¡Qué brillante! Así es, por eso los empresarios se asustaron mucho y retiraron en cuanto pudieron sus inversiones. Esto agravó más de lo que se planeaba la situación. Según Salinas, otro error de Zedillo fue permitir el sistema de libre flotación del peso. Es decir, que el gobierno no determine el valor de nuestra moneda ni se meta en estos asuntos, sino que el mercado mundial lo determine. ¿Y eso será bueno o malo? No se trata de bien o mal, sino de bajo qué condiciones se toman medidas. Cabe destacar que la mayoría de los países del mundo rigen su moneda mediante el sistema de libre flotación.
El gobierno no fija el valor de sus divisas. Esa es una cuestión que decide el mercado global. Pero volviendo al tema de la crisis de 1994, vamos a resumirlo. Zedillo cometió 2 errores en ese tiempo: advertir a los empresarios de la gran devaluación que venía y aparte permitir el sistema de libre flotación. Sí, y la crisis se desató. Esa fue a grandes rasgos la crisis de 1994 en México. Lógicamente se trazó un paquete de emergencia en donde Estados Unidos y países latinoamericanos aportaron para rescatar la estabilidad mexicana. 1988. La crisis financiera en Asia. Esta crisis comenzó en julio de 1997 con la devaluación de la moneda tailandesa. Luego, como por efecto dominó, más países asiáticos fueron víctimas de la devaluación, incluyendo Malasia, Indonesia, Filipinas, Taiwán, Hong Kong y Corea del Sur. La magnitud de esta crisis fue enorme y devastadora. Tras las primeras semanas, 1 millón de tailandeses y 21 millones de indonesios ensancharon el sector más pobre de la ciudad. Los gobiernos asiáticos cometieron el grave error de mantenerse muy al margen de las políticas económicas, es decir, permitieron un excesivo liberalismo de los mercados. Al ver esta inestabilidad, los inversionistas extranjeros, lógicamente, decidieron retirar sus capitales, dando un fuerte golpe a la economía oriental. Lo anterior permitió que se acrecentaran las deudas con el exterior. Pero no todo es absolutamente negro. Esta crisis provocó que los países asiáticos empezaran a desarrollar un hábito hacia el ahorro. En cambio, nosotros ni con crisis aprendemos. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero esperamos que esta información les haya sido útil. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima. Cris Cruz Producciones presentó. Este fue un podcast realizado por alumnos del 4º semestre de Comunicación de la Universidad Anáhuac Cancún para la materia de Fundamentos de Economía.